En este caso, tenemos como ponente el- a, a Miguel Tobar, quien nos va a hablar en esta sesión de las experiencias de manejo de fuego en predios agrícolas. El objetivo de esta sesión es mostrar qué consideraciones se deben tener en cuenta para manejar el fuego en predios agrícolas y compartir la experiencia de la labor que llevan a cabo en Australia para atender este tema eh, desde distintos frentes. La agenda del día, pues, es esta bienvenida y presentación al ponente que vamos a hacer en un instante más. Miguel nos va a dar su presentación. Tenemos una sesión de preguntas y respuestas. Por favor, siéntanse en la confianza de escribir sus preguntas en el chat o si quieren en la apertura del micrófono lo pueden hacer. Tenemos una evaluación y cerramos con una despedida. Estamos esperando terminar alrededor de las 11:30. Entonces, para arrancar, vamos a dar lectura a la semblanza de Miguel. Miguel Tobar Valencia es ingeniero agrónomo por la UAM Xochimilco. Su tesis abordó el tema de la apicultura en la Sierra Norte de Puebla. Esta investigación le permitió conocer la labor de la cooperativa Tosepan. Estudió la maestría en agroforestería en la Universidad del Norte de Gales de Reino Unido. Ha trabajado para el Instituto Nacional Indigenista, la Comisión Forestal y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Actualmente labora en la Universidad Charles Darwin de Australia, el Sistema de Información de Incendios del Norte de Australia, el NAFI por sus siglas en inglés, y es consultor en la Iniciativa Internacional de Manejo de Incendios en la Sabana, ISFMI por sus siglas en inglés. Y sin más, le damos la palabra a Miguel. Adelante, Miguel. Hola, buenos días a todos los que están aquí presentes y muchas gracias Pepe por la presentación. Voy a empezar un poco a detallar lo que en México se conoce como la rosa tumba y quema, porque es donde tenemos el uso del fuego. Ustedes preguntarán qué tiene que ver Australia en esto, porque pues allá no hay, entre las comunidades del norte de Australia no hay predios agrícolas, pero sí tienen un manejo del fuego orientado hacia el manejo de los recursos naturales. Entonces es una experiencia que les quiero compartir en esta ocasión y ver cuáles son las posibles sinergias o similitudes que se pueda tener con México y qué oportunidades puede haber respecto al conocimiento que ellos hacen, ¿no? Sé que la mayoría de los que están ahora aquí presentes son personas del altiplano mexicano, donde la rosa de tumba y quema pues no es tan común porque es una agricultura que se practica hacia los trópicos de nuestro país y se extiende en otras regiones del globo, en el sudeste asiático se puede encontrar y también en parte de África y en muchas partes de las Américas, digamos que hasta la parte sur de la Amazonía. Y se le dice también pues que es una agricultura itinerante o que migra de un predio al otro. Vamos a pasar a la siguiente, Dani, si me haces favor. Entonces, se le conoce, pues decía que es un sistema y como decía, está usado en las zonas tropicales de nuestro país hacia la vertiente del Golfo, donde tenemos unas lluvias mayores, y también hacia la parte del Pacífico, que es un trópico seco mexicano, y también pues la península de Yucatán, muy, muy extendida entre las comunidades mayas desde el norte de Yucatán hasta Quintana Roo. Y entonces el fuego es, digamos, es indispensable para que funcione y este sistema tenga continuidad. Vamos a hablar un poco de las perturbaciones que han estado ocurriendo debido al ingreso de insumos. Estamos hablando de herbicidas y fertilizantes químicos en este sistema y cómo su temporalidad ha venido siendo modificada, afectada. También hay cierta tendencia que la rosa y tumba tiene que dar este paso necesario hacia una agricultura permanente y hay ciertos mitos ahí y tenemos que abordarlo con precaución,
depende de la región y las condiciones, y mucho tiene que ver con la necesidad de la mano de obra. Pasamos a la siguiente, Dani. Eh, Hay que tener presente cuando realizamos quemas forestales o en terrenos semiforestales o agrícolas o colindantes, lo que dice la norma oficial mexicana 015. Es muy amplia, muy general, y hemos encontrado con otros compañeros que no parece estar detallando las especificidades y las diferentes ecorregiones de este sistema de rosa de tumba y quema. Olvidé mencionar que, bueno, la finalidad de la rosa de tumba y quema es establecer la milpa, donde el principal producto pues es la obtención de maíz, ¿no? Pero entonces, sé que ahora por compañeros están discutiendo más a detalle esta norma oficial mexicana para bajarla a los niveles de las regiones y municipios para que las etapas y las condiciones en que se deben de realizar las quemas agrícolas pues sean más puntuales para una región y más regionales, porque así como está, pues como digo, es una generalidad y se enfoca más hacia las zonas forestales y las comunidades forestales o que tienen bosques, pues ellos saben muy bien cómo manejar y más que nada combatir el fuego, hay protocolos interinstitucionales, pero cuando tratamos de bajarla a las zonas eh, más agropecuarias se vuelve un poquito problemática y hay espacio para hacer interpretaciones. Entonces, el área bajo descanso o que se va a reaperturar para el establecimiento de la milpa, en algunas partes de México se le conoce el acahual o guamil o quemadal o milcajual, donde se hace uso del fuego. Aunque el guamil corresponde, y en la literatura sí está como una práctica agrícola para las regiones del Bajío, pedregosos hacia las laderas y partes de la meseta tarasca, pero no es exactamente igual a la caguala, hay ciertas diferencias, aunque ya se usan como sinónimos. De hecho, en Quintana Roo, si hay compañeros aquí de Quintana Roo o de Campeche, parece, no sé si le dicen acahual al área en descanso o guamil, pero ya se usa casi como sinónimo, pero no es exactamente lo mismo. Si hay oportunidad, lo podemos discutir. La siguiente. Bueno, vamos a detenernos en esta lámina un poquito más. Les doy tiempo para que la vean. Es un esquema de lo que es la agricultura itinerante, que es la rosa tumba y quema. Itinerante porque quiere decir que pues, se va moviendo de un predio a otro. Y le voy a dar un poquito de enfoque hacia la economía de carbono, porque hay oportunidades aquí para entrar a los mercados voluntarios de carbono. Esa es ahorita, en este momento, la discusión. Entonces, planteémonos en el hexágono o la figura del medio, que decimos que a nivel familiar necesita un grupo, una familia, un núcleo familiar, 3 toneladas de maíz. Y ahí depende los suelos de alto rendimiento, están como 800 kilos por hectárea. Los suelos de alto rendimiento pueden llegar hasta 2,5 toneladas por hectárea. Entonces, haciendo un cálculo, más o menos así, a grosso modo, que la superficie necesaria para que un núcleo pueda vivir va de 4 a 1,5 hectáreas anuales, pero hay 6 años en que el maíz o la agricultura va cambiando. Entonces, digamos que para que este sistema sea sustentable, de alimento suficiente al núcleo familiar, pues estamos entre 9 a 24 hectáreas, que es pues una superficie bastante grande y no todos la tienen, pero vamos con calma porque en ciertas zonas sí se tiene. Entonces vamos al primero arriba, la primera rectángulo que dice, pues hay bueno, vamos a empezar por la siembra del maíz, que es el primero de la derecha, de color
verde, pues está el primer año se hace una siembra de maíz y cultivos asociados. Los cultivos asociados generalmente son leguminosas, calabaza. Luego viene una parte importante que es la colecta de algunos quelites, algunas hierbas que se ocupan. Y es importante considerar que al no utilizar herbicidas se tiene otro insumo, que en este caso, pues los grandes genéricos de los quelites. Después viene un doblado del maíz y la calabaza, los cultivos de calabaza se extienden por esa superficie y entonces hay una supresión de otras arbences que ya no son utilizadas por falta de luz. Y luego viene ya la cosecha de la mazorca del rastrojo. Abajo no se ve la último rectangulito que hay, pero no importa. Viene, este ciclo se repite otro año más. Hay suficiente fertilidad en el suelo, hay poca competencia con las arbences. Si tuvimos, me refiero a arbences, a las hierbas, a la maleza que empieza a ser dominante, entonces se permite otro ciclo, ¿no? Luego hacia la de la izquierda hasta abajo, una vez que llega el periodo de dejar el predio abandonado, pero abandonado entre comillas, porque sigue habiendo uso de ese predio que se puede promover con la aplicación de abonos verdes. Alguna gente en las zonas de Oaxaca, hacia la vertiente del Pacífico, hacen una cosa que se llama el frijol Nescafé, que es una leguminosa que fija nitrógeno y cobre. Entonces se deja el predio en descanso, lo pongo entre comillas, de 6 a 7 años, pero sigue habiendo un uso de ese predio. Hay colecta de leña, de fibras, de medicinas, de fruta, de forraje, hongos y un poco, sí se sigue ocupando. Después de eso, de los 6 años, ya viene lo que le conocemos como la rosa, que se empieza a quitar las ramas de algunos árboles que están ahí, se hacen montículos del material ligero y delgado. Viene la tumba, que es viene la remoción de madera, y eso es muy importante porque mucha gente cree que la roza de tumba y quema es generadora de gases de efecto invernadero, pero en realidad lo que estamos haciendo es remover carbono en las leñosas que al final se pueden utilizar como cercas vivas, horcones. Hay para material de construcción, hay bastante de ahí y esto viene una captura de carbono y en términos netos, esta rosa y tumba pues efectivamente podrías producir una reducción de gases de efecto invernadero. Ya por último, hasta arriba, viene una quema selectiva. Es una quema que se hace muy rápido y es de muy baja intensidad. El único problemita que aquí hemos visto con compañeros es que si hay algo de mano de obra o bastante, porque pues hay que hacerla con cuidado, hay que tener gente que nos apoye para delimitar el terreno, pero si el agricultor ha hecho una buena roza y ha empezado a acumular el material hacia el centro de la parcela, el material ligero, no hay problema. El problema es cuando no hay suficiente mano de obra y la gente simplemente no hace ni roza ni tumba, sino le mete fuego. Y al ser un núcleo familiar, es la señora, los hijos, la suegra, y no es suficiente. Entonces, la mayoría de nuestros incendios forestales en México, me atrevería a decir arriba del 80%, 70-80%, provienen de predios bajo este sistema de rozo y tumba y quema. Y se señala, ¿no? Y en imágenes de satélite vemos que de ahí vienen, se les están escapando porque este sistema pues ya entró en crisis. Hay poca mano de obra, ya el campesinado está llegando, ya tienen los compañeros de 60, 70 años y no hay gente joven que pueda ayudar a esto. Vamos a pasar a la siguiente lámina, por favor. Bueno, ahora me muevo un poquito a mi experiencia. Llevo aproximadamente 20 años
vivir en Australia y trabajando en el norte de Australia, donde hay la sabana tropical que un año se quema y el siguiente también. Entonces tenemos incendios constantes ahí. ¿Y cuáles son las similitudes que tenemos con nuestros compañeros campesinos bajo el sistema Rusa y Tombaike en México? En México es que tienen un conocimiento milenario, ancestral de uso y manejo del fuego. Ahora, hay ciertas reducciones de emisiones por manejo de fuego. Principalmente ahorita en Australia las comunidades aborígenes están entrando a los mercados voluntarios de carbono porque están comprobando que al cambiar el régimen de incendios, de quemas tardías, intensas, destructivas, a quemas tempranas que producen menos gas de efecto invernadero, han demostrado que están reduciendo emisiones y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, el paso 3, el punto 3, esto ya quiero darle un enfoque de economía de carbono, donde hay esta anualidad de la quema, lo que dije hace un momento, que quemas tempranas contra quemas tardías, y que lo que dije hace también un momento, que en México los incendios o las quemas están entrando a nuestros bosques. Mucho de lo que tenemos en común, el punto 4 y es muy importante, son la colaboración. Hay una buena gobernanza. Tenemos en México el tequio y la mano vuelta cuando hace un campesino una quema, otra gente va y le ayuda. Entonces tenemos una protección de los recursos comunes, tanto que es el bosque o áreas de agostadero. Cuando esta colaboración o la gobernanza falla, fallan los sistemas sociales que nos permiten controlar el fuego, que no sea un fuego destructivo. El punto 5, tenemos una maximización de los aprovechamientos de los recursos naturales y menos dependencia de los insumos externos. A esto me refiero al uso de agroquímicos, herbicidas, plaguicidas y fertilizantes químicos. En Australia, pues obviamente las extensiones son tan enormes y no es una agricultura como la conocemos acá, pero sí, no se utilizan los insumos agroquímicos. En México hay gente que ya le está metiendo herbicidas a la rosa tumba y quema, y ahí sí es un tache mayor, porque los herbicidas nos están destruyendo las plantas benéficas, ya decíamos los queletis, los quelites, y estamos afectando el banco natural de semillas que existen en los predios que se dejan bajo acahual o barbecho. La siguiente, Fanny, por favor. Fanny, perdón. Bueno, hablaba mucho de cómo estamos nosotros logrando observar que la temporalidad de los incendios y cuando ocurren, estamos documentándola, estamos haciendo mapas de historia de fuego. Y esto se ocupan mucho las imágenes de satélite para empezar a delinear las áreas quemadas, los polígonos. No es simplemente un sistema operativo que nos dice dónde hay un incendio y para mandar a los bomberos y a la gente, no, sino se están volviendo unas librerías muy interesantes con datos de hasta 20 años, con imágenes de satélite de alta resolución. Estoy hablando de 20 metros el píxel. Y esto estamos haciendo mapas de frecuencia de incendios y demostrando cómo está cambiando la temporalidad de los incendios, qué áreas se están quemando, cuándo se están quemando y sobre todo qué áreas no se están quemando para que la gente pueda hacer las quemas prescritas. La siguiente, por favor. En México tenemos algo similar, pero no ha crecido lo suficiente, que es el SPIF, que es un sistema de predicción de peligros de incendios forestales. Está más enfocado a la predicción y está más enfocado hacia las áreas forestales. Y como ven, nos señala diariamente dónde hay lo que se conoce como puntos de calor, que son observaciones de las diferencias termales y nos indica posibles incendios, pero pueden ser basureros, pueden ser zonas industriales, como hay una ahí en el océano, cerca de Salina Cruz, que son de las petroquímicas. La siguiente, Dani, por favor.
El mismo SPIF nos ofrece también algo muy importante que son capas. Hay una capa que no se alcanza a ver, pero en gris más o menos son las capas de interfase entre el bosque y las áreas agrícolas. Y esta capa me atrevería a decir que son los acahuales. Es donde tenemos los incendios en las zonas de Rosa y Tumbayquema. Entonces, con otros compañeros estamos explorando tratar de ver cómo podemos cambiar la temporalidad de los incendios en esas regiones para hacer algo similar a lo que está sucediendo en Australia. La norma, de nuevo, hablo de la norma 015 de manejo de fuego, pues le da a los municipios la libertad de fijar las fechas en las que se tienen que realizar las quemas y los campesinos, comuneros tienen que notificar que van a hacer quemas. Entonces estamos hablando de quemas que comienzan por ahí del 15 de mayo, por ahí, pero con las condiciones que tenemos ahora de crisis climática y cambios al calendario, creo que ya son demasiado tardes. Tenemos que empezar a hacer quemas mucho más tempranas y más puntuales para evitar que estos incendios agropecuarios, o que no son incendios, son quemas, estamos haciendo manejo de fuego, se metan a las zonas forestales, que son pues ecosistemas que algunos no son muy resilientes al fuego, aunque también los bosques se deben de quemar. Y ese es un enfoque que está empezando a cambiar dentro de las instituciones, que hay que meterle fuego a los pinares, hay que meterle fuego a todo. El hombre ha convivido con el fuego y es una reducción de biomasa. La cuestión es cuándo hacerlo. Entonces hay condiciones en las que sí se debe de empezar a monitorear las condiciones meteorológicas en las que se debe de hacer. Entonces, esta capa gris que vemos en el mapa en pantalla, que es el SPIF, es un buen insumo para empezar a hacer historia de fuego. La siguiente, por favor. Bueno, aquí puse unas fotos comparando cómo se hacen las quemas en Australia y cómo se hacen las quemas en nuestro país o en otros países donde se practica la roza y tumba y quema, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos combatiendo los incendios, una visión eurocentrista de Norteamérica, que los bosques no se tocan, que el fuego es malo, feo y hay que evitarlo, a tener un manejo del fuego. Entonces, vean, por ejemplo, la mujer del lado izquierdo, pues va con una antorcha quemando, no hay protección, y en cambio tenemos la idea que en México tenemos que tener así al macho bravado, con botas, con gogles, que va a protegernos del bosque. Entonces, es una visión un poco arcaica de lo que el fuego. Claro que los bomberos y los personal de la CONAFOR son encomiables para proteger infraestructura, centros poblacionales, etcétera, pero no es de exclusividad de ellos el tener que lidiar con el fuego. Las comunidades, los núcleos agrarios tienen que tener, a mi punto de vista, un reconocimiento en disminuir la carga de combustibles y mantener los sistemas viables. La lámina, la fotografía a la derecha, vemos unos señores en Yucatán, como decía, haciendo unas quemas acumulando las ramitas, el material ligero y hacia el centro de la parcela quemándolo. Y la foto en medio vemos ahí que también están haciendo una quema muy rápida, en buenas condiciones, no es intensa, y están dejando palos que están adaptados al fuego y esa madera leñosa va a retornar, no va a ser un impedimento a la milpa en cuestión de luz porque empiezan a retoñar y uno va a tener la oportunidad de cosechar esa madera leñosa para, como decía al principio, para tener horcones, para tener postes, y ahí hay una captura de carbono. Entonces, nuestra rusa y tumba y quema no necesariamente está produciendo
eh, gases de efecto invernadero, si al contrario, estamos quemando material ligero, estamos evitando que estos incendios se propaguen a las zonas boscosas, sino que hay efectivamente una captura de carbono. Por eso al principio yo decía que hay que tener un enfoque más de economías de carbono, empezar a ver dónde está el carbono, qué pasa con el carbono, se queda, se va, se deteriora. Entonces es un concepto nuevo que nos va a ayudar mucho a ser más eficientes y que las comunidades pues tengan un beneficio a la hora de empezar a transaccionar sus bonos de carbono. La siguiente, por favor. Creo que ya es todo. Pues muchas gracias, Miguel, por parte de todo el proyecto Saberes. Te agradecemos tu participación. Muchas gracias. Y a todos ustedes, pues muchas gracias por participar en esta sesión de la red de aprendizaje Saberes.